Bienvenidos a esta nueva exploración en detalle. Hoy vamos a abordar un suceso bastante trágico y reciente. El asesinato de Fedra Oded Gaxiola Orozco. Sí, una joven modelo e influencer mexicana, un caso que ha generado bastante conmoción, ocurrido en Tijuana. Exacto. Nos basamos en la información que ha salido en medios y la idea es, desgranar un poco los hechos que conocemos, ver las primeras líneas de la investigación. Y ponerlo en contexto también, ¿no? Porque ha habido otro caso con ciertas similitudes hace poco en México. Justo. Ver si hay conexiones o si son casos aislados con coincidencias. Es complejo, así que, pues vamos a ello, a sumergirnos en los detalles. Vale. Empecemos por el principio, por reconstruir el suceso. Fedra Oded Gaxiola Orozco tenía 24 años. Muy joven, sí. Y el asesinato fue un jueves por la mañana sobre las 8:35, una hora bastante normal, digamos, sí, de empezar el día. ¿Y el lugar? En Tijuana, en una zona llamada Barrio López Lucio. Estaba dentro de su coche, un Mercedes-Benz negro. Ajá. Y estaba aparcada justo delante de un gimnasio, el Hardcore Fitness Gym. Parece que era un sitio que frecuentaba, quizás. Claro, un gimnasio a primera hora, una rutina, posiblemente. Y ahí es donde ocurrió todo. Ahí mismo. Según lo que se ha contado, un individuo se acercó al coche. A pie. Sí, parece que se acercó a pie y disparó. Varias veces. Directamente a través de la ventanilla del conductor. O sea, un ataque directo a quemarropa. Totalmente. Los testigos que estaban por allí, claro, oyeron los disparos y avisaron enseguida a emergencias. Y llegaron rápido, supongo. Sí, la respuesta fue rápida. Pero, las heridas eran demasiado graves. Cuando llegaron los sanitarios, ya no pudieron hacer nada por ella. ¡Qué terrible! ¿Y el agresor? Pues consiguió huir. O los agresores, porque eso al principio no estaba claro. Huyeron del lugar justo después del ataque. La escena debió ser, imagínate, violencia súbita en plena calle. Uf. Y la investigación, claro, se puso en marcha inmediatamente. Esos primeros momentos son clave. Sí, la policía empezó a recoger testimonios de la gente que vio algo. ¿Y esos testimonios iniciales aportaron algo concreto? Pues sí, parece que sí. Dieron datos sobre el vehículo que usaron para huir. Hablaron de un Chevrolet HHR. Ah, eso es un detalle importante. Un modelo de coche concreto puede ayudar a rastrear. Claro. Y además, algunos de esos primeros testigos sugirieron que quizás no era una sola persona. ¿Así? Que podría haber más gente implicada. Eso dijeron algunos. Que igual había alguien conduciendo y otro que fue quien disparó. O sea, la posibilidad de cómplices. Bueno, eso complica las cosas desde el principio. Un coche identificado, posibles cómplices. Pero, ¿qué dijo la versión oficial? La fiscalía, por ejemplo. Ahí es donde la cosa se pone interesante porque hay un contraste. El fiscal de homicidios, Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, hizo declaraciones. ¿Y qué dijo él? Pues, al menos en esa fase inicial, su versión era un poco distinta en cuanto al número de implicados. Dijo que la línea principal de investigación apuntaba a un único sospechoso. ¿Uno solo? Entonces, ¿qué pasa con lo del coche de huida y los posibles cómplices que decían los testigos? Bueno, supongo que una cosa no excluye totalmente la otra, ¿no? Podría haber un tirador y alguien esperando en el coche. Pero lo más relevante que dijo el fiscal Gaxiola Rodríguez ¿Qué fue? fue que subrayó que se trataba de un ataque dirigido, específicamente contra ella, contra Fedra Orozco. O sea que no fue al azar. Ni un robo que salió mal, ni nada de eso. La intención era matarla a ella. Eso es lo que afirmó la fiscalía, que el ataque era para ella. Vale, entonces tenemos, por un lado, testigos que hablan de un coche, de quizá más de una persona. Y por otro, la fiscalía centrándose en un único autor material y sobre todo en que fue un ataque directo a Fedra. Bueno, es normal que al principio haya estas, digamos, discrepancias o informaciones distintas. Los testimonios iniciales a veces son confusos. Claro, la gente está nerviosa, ve cosas distintas. Exacto. Y la fiscalía se basa en los indicios más sólidos que tiene en ese momento. Lo importante es esa palabra, dirigido. Sí. Eso marca la investigación. Sí, porque orienta todo hacia ella, ¿no? Hacia su vida, su entorno, sus actividades. Claro, se puso en marcha una búsqueda intensiva, una manhunt, como dicen en inglés, para encontrar al responsable. O responsables, a pesar de lo que dijera el fiscal inicialmente. ¿Y hubo detenciones? Pues según la información de la que disponemos, que es de cuando salieron las noticias, no. En ese momento no se había detenido a nadie. La investigación seguía abierta. Entendido.
Y mientras buscan al culpable, pues inevitablemente uno se pregunta más sobre ella, sobre Fedra. Decíamos que era modelo e influencer. ¿Eso qué implicaba en su día a día? Pues implicaba una presencia pública bastante notable. Se la consideraba una figura en ascenso, sobre todo en TikTok e Instagram. ¿Tenía muchos seguidores? Sí, bastantes, más de 200.000 entre las dos plataformas. Eso es un nivel de visibilidad ya considerable. Claro, no es poca cosa. ¿Y su contenido? Pues muy enfocado en moda, sobre todo ropa deportiva y también temas de estética, belleza, colaboraba con marcas de esos sectores. O sea que su imagen era parte fundamental de su trabajo. Totalmente. Su proyección pública estaba creciendo mucho justo antes de que la asesinaran. Era conocida al menos en ciertos círculos y tenía una vida bastante expuesta en redes. Una vida expuesta online y una muerte muy violenta y dirigida. Es escalofriante. Y lo que decíamos antes, lo que añade inquietud es que no es un caso aislado. Hay otro reciente en México que mencionan las fuentes. Exacto. El caso de Bielka Pulido. Ocurrió unos meses antes que el de Fedra. Y las similitudes, al menos a primera vista, llaman la atención. Sí, ¿cuáles son esas similitudes? Pues Bielka también era influencer, conocida en redes. También la asesinaron en México, aunque en Puebla, no en Tijuana. Vale, otra ciudad, pero también México. Y también como Fedra, el ataque fue cerca de un gimnasio. En el caso de Bielka, fue justo al salir del gimnasio con su novio. A ver, detengámonos un momento en ese caso de Bielka Pulido. ¿Cómo fue el ataque? Porque la comparación es importante aquí. Fue también de una violencia extrema. Bielka y su novio, que se llamaba Joel Abraham Chávez, de 41 años, Ajá. estaban saliendo de su coche, un Hyundai, y en ese momento se les acercó otro coche, un BMW gris, ¿Y? y desde el BMW empezaron a dispararles, a los dos, de forma indiscriminada. Los informes hablaban de, una barbaridad de disparos, creo que se mencionaron hasta 26 casquillos de bala en el lugar. 26. ¡Qué brutalidad! Sí, fue terrible. Murieron los dos allí mismo, prácticamente en el acto. Y en este caso, a diferencia del de Fedra, donde al principio había menos detalles visuales, sí que había grabaciones de cámaras de seguridad. Ah, cámaras CCTV que grabaron el ataque. Eso es. Lo que dio pruebas visuales muy claras de cómo ocurrió todo. Es tremendo. Y claro, las similitudes saltan a la vista. Dos mujeres jóvenes, influencers, asesinadas, cerca de gimnasios, con muchísima violencia, armas de fuego, en México, en poco tiempo. Es casi inevitable pensar que hay un patrón, ¿no? Es la reacción lógica, sí. Ves esos puntos comunes. Influencer, gimnasio, ataque a tiros. Y buscas la conexión. Pero, y aquí viene el pero importante. A ver. Hay que mirar más allá de esas coincidencias superficiales y ver lo que dicen las investigaciones oficiales de cada caso. Y en el caso de Bielka Pulido, la Fiscalía de Puebla llegó a una conclusión que rompe esa simetría con el caso de Fedra. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue esa conclusión? ¿Qué dijeron? Pues la Fiscalía de Puebla comunicó, después de investigar, que creían firmemente que el objetivo principal del ataque no era Bielka Pulido, no era ella. Entonces, ¿quién? Apuntaban a que el objetivo real era su novio, Joel Abraham Chávez. El ataque iba dirigido a él. Anda. ¿Y Bielka entonces? ¿Qué pasó con ella según esa versión? La calificaron, y es un término duro, la verdad, como colateral. Colateral, o sea, una víctima secundaria. Exacto. La Fiscalía dijo textualmente que la investigación mostraba que el ataque era contra el hombre que la acompañaba. Y esto, claro, cambia por completo la lectura del suceso. Totalmente. Porque si en Tijuana dicen que Fedra era el objetivo directo, pero en Puebla dicen que Bielka fue una víctima colateral de un ataque dirigido a su novio, Pues la idea de un patrón de ataques contra influencers mujeres en esas circunstancias se desmonta bastante. claro, aunque las dos fueran influencers y murieran cerca de gimnasios, las motivaciones y los objetivos principales, según las fiscalías, serían totalmente distintos. Justo. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo interpretar estas tragedias. ¿Son dos sucesos independientes que comparten algunas características superficiales, pero con causas distintas? ¿O hay algo más ahí? Es una diferencia crucial. Esa distinción entre objetivo directo y víctima colateral que marcan las propias autoridades. No se puede sacar la conclusión fácil de un patrón idéntico. Desde luego, hay que ser prudentes con eso. Vale, entonces, recapitulemos un poco. Tenemos dos asesinatos muy violentos en México, con pocos meses de diferencia. Sí. Dos mujeres jóvenes, ambas con una presencia pública importante en redes sociales. Las dos asesinadas a tiros cerca de gimnasios. Y en ambos casos, las autoridades hablan de ataques dirigidos, no aleatorios. Parecen planificados.
Hasta ahí, las similitudes son claras, pero la gran divergencia está en a quién iba dirigida esa violencia, según las investigaciones. En el caso de Fedra Orozco en Tijuana, ella era el blanco, según la fiscalía de allí. Exacto. Toda la investigación gira en torno a ella. Y en el caso de Bielka Pulido, en Puebla, el blanco era su novio, Joel Abraham Chávez, y ella fue una víctima colateral, según la Fiscalía de Puebla. Esa es la diferencia fundamental que hay que tener en cuenta. Entonces, aunque ambos son ataques dirigidos y brutales, los objetivos señalados son distintos. Eso nos aleja de la idea simplista de un cazador de influencers, por decirlo así. Correcto. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la vulnerabilidad? El hecho de que ambas fueran figuras públicas en redes, ¿se puede extraer alguna reflexión de ahí, basándonos solo en los hechos? A ver, es un tema delicado. Hay que tener mucho cuidado para no especular ni, por supuesto, culpabilizar a las víctimas. Eso nunca. Por supuesto. Pero si miramos los hechos reportados, sí que podemos reflexionar sobre esa intersección entre la vida digital, la vida pública y los riesgos del mundo real. Ambas tenían una visibilidad alta online. Sí, miles de personas veían parte de sus vidas. Claro, en el caso de Fedra, la investigación sugiere que algo relacionado con su vida, que en parte era pública, pudo convertirla en objetivo. En el caso de Bielka, aunque no fuera el objetivo principal, según la Fiscalía, su perfil público como influencer es parte del contexto de su muerte. Podría ser que esa misma visibilidad, esa exposición, aunque no sea la causa directa, puede interactuar con otros factores de riesgo que ya existen en ciertos entornos. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente, y es una bien flexión válida. Siempre dentro de la prudencia y basándonos en lo que sabemos. Una visibilidad muy alta, en contextos de seguridad complicados como los que se viven en algunas zonas de México, por ejemplo, podría, potencialmente, aumentar la exposición a ciertos peligros. No porque ser influencer sea peligroso en sí mismo, sino porque ser una figura muy conocida te hace más localizable o hace que tus rutinas o actividades sean más visibles para gente que pudiera tener malas intenciones por motivos totalmente ajenos a tu actividad online. Claro, por rencillas personales, relaciones complicadas, entornos peligrosos, cosas que no tienen que ver directamente con ser influencer, pero donde la visibilidad juega un papel. Exacto. Es una interacción compleja entre lo virtual y lo físico. La fama o la notoriedad digital no existe en el aire, sino dentro de una realidad social y de seguridad muy concreta. Y en estos dos casos parece que esa realidad fue brutalmente letal. Aunque las razones investigadas detrás de cada caso sean distintas. Eso es, al menos según las líneas de investigación actuales. Entendido. Es una perspectiva que, bueno, da que pensar. Entonces, para ir cerrando este análisis, ¿cuáles serían los puntos clave que nos llevamos? Pues yo diría, primero, el asesinato de Fedra Oded Gaxiola Orozco en Tijuana. Joven influencer, 24 años, ataca a tiros en su coche frente a un gimnasio. Y la investigación apuntando a un ataque dirigido contra ella. Segundo, la comparación inevitable con el caso de Bielka Pulido en Puebla. Meses antes, también influencer, también cerca de un gimnasio, también asesinada con extrema violencia junto a su novio. Tercero, y fundamental, la diferencia clave que marcan las investigaciones oficiales. Fedra como objetivo directo, Bielka como víctima colateral de un ataque dirigido a su novio. Y cuarto, el elemento común que sí persiste, la naturaleza planificada, dirigida y terriblemente violenta de ambos ataques en la esfera pública, cegando vidas jóvenes. Y que las investigaciones, claro, siguen su curso. Exacto. Y quizás como reflexión final, algo para darle vueltas. Sí. Estos casos tan trágicos ponen sobre la mesa una tensión muy actual, muy de nuestro tiempo. La tensión entre la vida que proyectamos en redes, esa vida a menudo tan expuesta, tan visible, y las amenazas del mundo físico, que a veces son invisibles, pero muy reales. Una tensión preocupante, desde luego. Sí. Y la pregunta que queda ahí flotando es, ¿de qué manera esa dinámica de ser tan visible online puede sin quererlo interactuar con vulnerabilidades o riesgos que ya existen en el entorno físico de una persona? Sobre todo en lugares donde la seguridad es frágil. Es complejo, sí. No hay respuestas fáciles, claro. Pero es algo que invita a pensar en cómo se cruzan nuestras vidas online y offline, y en las realidades a veces muy duras que hay detrás de las pantallas.